Amigos televidentes, buenas noches. Gracias por acompañarnos en la emisión estelar de Noticias 7. Tenemos información para todos ustedes a través también de nuestras plataformas digitales ecuadortv.es, también en el telégrafo.com.es, en Pública FM y a través de todas nuestras redes sociales. Bienvenidos. Fer, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Meche? ¿Cómo andas? Un fuerte abrazo para ti y para todos. Un gusto acompañarlos en esta noche. Y acá arrancamos con nuestra oferta informativa que tenemos para brindarles. Los cuerpos sin vida de 2 personas amanecieron colgados sobre el puente del río Payamino en la provincia de Orellana. Las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y el Cuerpo de Bomberos realizaron el levantamiento de los cadáveres mientras se realizan las respectivas investigaciones. Pedimos a los privados de libertad no poner resistencia a este control. Con esta advertencia ingresaron desde las 5:30 de la mañana de este miércoles a la penitenciaría del Litoral en Guayaquil 1.700 uniformados de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Y este fue el escenario con el que se encontraron 2 ciudadanos que llamaron al ECU 911 para reportar que se encontraban 2 hombres colgados en el puente sobre el río Payamiño. Las autoridades recibieron la alerta a través de la llamada de emergencia. La Fiscalía General del Estado, a través de su cuenta de Twitter, informó que ordenó el levantamiento de los cadáveres, los cuales fueron llevados en una lancha de la Armada hasta la Capitanía de Francisco de Orellana. Desde ahí, una ambulancia de medicina legal los trasladó al Centro Forense de Sucumbíos para la autopsia e identificación. El coronel Juan Carlos Mafla, comandante de la subzona Orellana, mencionó que los 2 sujetos que fueron encontrados presentaban signos de violencia en sus cuerpos y un impacto de proyectil a la altura de la cabeza. Uno de ellos, que corresponde a la ciudadanía ecuatoriana, presenta tatuajes que estarían o podrían estar vinculados a la GDO Los Lobos. Por su parte, el comandante de la subzona 2 subrogante comentó que los 2 sujetos el pasado 2 de noviembre fueron detenidos por el hurto de una motocicleta en la ciudad del Coca, por lo que se les formularon cargos y medidas sustitutivas, lo que les obligaba a presentarse 2 veces por semana en la fiscalía. Y a su vez tenían la prohibición de salida del país. Presuntamente los 2 ciudadanos vivían en Sucumbíos. Debido a esto, en uno de sus trayectos fueron víctimas de secuestro express. Con la versión de una de las esposas de un ciudadano, indica que empezó a recibir llamadas extorsivas pidiendo a cambio una cantidad de dinero para poder volver a ver a su esposo. Hasta el momento, las autoridades mencionaron que existe un detenido por este hecho delictivo. Esta persona sería el que enviaba los mensajes extorsivos a los familiares de los fallecidos. Manuela Bedón, Noticias 7. Y este miércoles la penitenciaría del Litoral fue intervenida por miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional tras registrarse por 2 días consecutivos enfrentamientos entre grupos de delincuencia organizada que dejaron a 2 personas privadas de la libertad heridas. Pedimos a los privados de libertad no poner resistencia a este control. Con esta advertencia ingresaron desde las 5:30 de la mañana de este miércoles a la penitenciaría del Litoral en Guayaquil 1.700 uniformados de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Caso contrario, Fuerzas Armadas y Policía Nacional realizarán el uso legítimo y progresivo de la fuerza. El objetivo: mantener la seguridad interna y externa del centro penitenciario. Esto luego de 2 días seguidos de enfrentamientos entre grupos de delincuencia organizada al interior del centro de rehabilitación. Según el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas de la Libertad, SNAI, los incidentes dejaron 2 internos heridos, mismos que recibieron la atención médica oportuna. Esta intervención se efectuó en los pabellones 5, 6 y 9 y se prevé ampliar a toda la cárcel, donde hay cerca de 5.300 privados de la libertad según el último censo penitenciario. Por esta razón, las fuerzas del orden permanecerán hasta el viernes 10 de noviembre. A decir de las autoridades, no hubo resistencia por parte de los internos, pues se aplicaron todas las medidas de seguridad conforme a la doctrina de mando previo al ingreso. Como resultado de este operativo, se encontraron sustancias sujetas a fiscalización, es decir, droga y municiones. Estas acciones de control se prevén replicar nuevamente en todo el sistema carcelario. Así lo detalló el jefe de Estado, Guillermo Lasso, a través de su cuenta X, donde indicó:
Vamos a seguir con estos controles hasta el último día de gobierno, como un mecanismo de enfrentar la corrupción del sistema y desarmar a las organizaciones criminales que operan dentro de los centros. El Estado tiene que mantenerse firme en su objetivo de controlar la violencia en las cárceles y en las calles. Olga Velasco, Noticias 7. En Chile se capturó al ecuatoriano Carlos C., quien era uno de los 10 más buscados por homicidio, quien sería el integrante del grupo de delincuencia organizada Los Lobos. Tras varios meses de seguimiento, la Interpol lo localizó en una zona de la capital de Santiago de Chile, a donde llegó de manera irregular, sin visa ni documentos de identidad. Allí trabajaba como peluquero para mantener su coartada. Carlos C. fue acusado de autor intelectual del homicidio por un crimen cometido en el 2018, cuando dio la orden de asesinar a un hombre que le debía dinero. Desde entonces estaba prófugo de la justicia. Y atención, porque en Guayaquil reportan venta de diferentes drogas por un valor de 25 centavos. Esto genera preocupación entre los ciudadanos. Quien nos reveló el nuevo patrón a la hora de vender estupefacientes es Brian y lo describió de esta manera. Claro, lo que pasa es que ya últimamente como hay muchas drogas sintéticas, muchos cortes de droga, entonces es más barato y por eso es que bajó el precio también. De $2 hasta $1, 50 centavos y hasta 25. ¿Qué tipo de droga es? La H, conocida como la heroína conocida como H aquí. Él se refiere a los nuevos precios que se han establecido en el mundo del microtráfico y quien confirma eso y algo más grave es Elian Carpio, terapista de una fundación en el noroeste de Guayaquil. Sí se han presentado esos casos, incluso yo he conocido personas los cuales han muerto a causa de la sobredosis de fentanil. Es rara la vez de que sobreviven ante esa combinación de drogas. El problema tiene varios meses. Así lo señala Alejandra Bajaña, quien es la directora de un centro de rehabilitación ubicado en el oeste de la ciudad. Hace unos 2 o 3 meses. Sí, en ese tiempo se viene escuchando eso. ¿Qué cosa? La venta de droga, en este caso la heroína, la H, que es la más común, el cual viene integrada con muchas sustancias, pues no viene vidrio, veneno de rata, en fin, muchas cosas que vienen en una cantidad de 25 o 30 centavos. Presumen que las organizaciones delictivas quieren llegar a más personas con precios mínimos como el de 25 centavos para seguir envenenando a los jóvenes. 2 sujetos fueron aprehendidos en la vía Ambato-Quizapincha, en la provincia de Tungurahua, tras accidentarse después de robar $50.000 en efectivo. El auto en el que viajaban fue incinerado. El disgusto fue tal que le prendieron fuego a este vehículo. Lo hicieron moradores de Tungurahua luego de un asalto en plena vía a 2 miembros de una cooperativa de ahorro y crédito de la parroquia Quizapincha. Vía Píllaro habría sido interceptado por una motocicleta con 2 individuos quienes habrían amedrentado con un arma de fuego. Inclusive habría sido herido uno de los de las víctimas quienes transportaban el dinero en efectivo. Se quisieron llevar $50.000 en efectivo que habían sacado de un cajero en Ambato y que, según las fuerzas del orden, no se alertó para la custodia hasta su lugar de destino. Cuando tengan que trasladar dinero, más sea $100, $200, pidan el resguardo policial. Eso mismo estoy diciendo, llamamos, ningún policía nos acompaña. Pero los antisociales no se salieron con la suya, porque metros más adelante, el auto en el que escapaban pierde pista, se estrella con otro vehículo, una camioneta, la cual posterior da varios giros y se traslada hasta el otro carril, quedando uno de los delincuentes malherido. Al momento ya está en el hospital, fue trasladado por la ambulancia. Lo que sucedió después fue dantesco. Los autos colisionados, un presunto delincuente en la calzada y un grupo de oportunistas robándose el dinero robado. La Fiscalía informó que 2 de los 4 sujetos involucrados en el intento de robo fueron detenidos y serán procesados. Sin embargo, quienes sustrayeron los billetes también podrían recibir sanciones. La Fiscalía puede iniciar de oficio o a petición de parte, en este caso con una denuncia de la cooperativa, para que estos dineros sean recuperados y que las personas
que de una manera ilegal, porque se encuentra establecido en el Código Orgánico Integral Penal, y también de una manera inmoral han tomado dinero que no les pertenece, aprovechándose de un incidente previo como es un asalto. Y es que habrían cometido el delito de hurto. El cual habla del hurto, y el hurto tiene una característica particular que establece que la persona que tome dinero, bienes, sin violencia, sin amenaza, sin intimidación, estaría cometiendo el delito del hurto. Y el hurto tiene una posible pena privativa de libertad de 15 a 30 días. Respecto al auto incinerado, no hubo detenidos por este hecho. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Y con la finalidad de fortalecer las acciones de seguridad en la capital, el municipio implementó el proyecto Una UPC más para Quito, a través del cual se rehabilita, se da mantenimiento y equipamiento a unidades de policía comunitaria. Este miércoles se entregó la 18ª infraestructura de un total de 108 que prevén rehabilitar hasta finalizar el año. Este programa se financia con la tasa de seguridad que se cancela anualmente en el impuesto predial. Hasta el momento, en las 18 UPC que se ha invertido, han sido cerca de $200.000 lo que se ha podido invertir. Esta es la UPC número 18 de 108 que están planificadas, se entregan hasta diciembre, 45 en infraestructura, 40 en equipamiento y 23 en mantenimiento. Esto implica una inversión de cerca de $1 millón que provienen de los recursos de la tasa de seguridad con el objetivo de fortalecer la prevención comunitaria, el policía de cercanía, el policía del barrio, el policía comunitario que conoce su barrio, que conoce las problemáticas, que actúa en la prevención de la violencia y el delito, y también el objetivo es poder fortalecer el trabajo en equipo del municipio, de la policía y de la comunidad a través de la organización barrial, pero también de la recuperación de los espacios públicos. La Asamblea retomará sus actividades el próximo 20 de noviembre, 6 meses después de que fuera cesada vía decreto por el presidente Lasso. Los legisladores electos ejercerán sus cargos hasta el 2025. Disolver la Asamblea Nacional. Fue el 17 de mayo pasado cuando el país amaneció con una asamblea cesada. Vía decreto ejecutivo, el presidente Guillermo Lasso aplicó la figura de la muerte cruzada. Esto implicó, entre otros aspectos, que el Consejo Nacional Electoral convoque a elecciones anticipadas. Por ende, presidente, vicepresidenta y asambleístas electos en este proceso electoral extraordinario deben cumplir funciones hasta concluir el periodo 2021-2025. La asamblea, que arranca funciones el próximo 20 de noviembre, está conformada por 137 legisladores, 15 nacionales, 116 provinciales y 6 del exterior. De todos ellos, 60 son mujeres, es decir, el 44% de la composición legislativa. Ellos por ahora tienen prioridades. El tema de seguridad, por ejemplo, que es un tema que nos preocupa a todos los ecuatorianos, y también el tema de fomento a la producción. No vengo a respaldar la impunidad. La muerte cruzada sentó un precedente que para analistas debe servir a los actuales asambleístas a no incurrir en los vicios de la política que provocaron que esta función del Estado tenga en su momento la peor aceptación ciudadana. No existirá el tiempo para que los asambleístas se pongan creativos y quieran vincular su nombre a diferentes leyes que se puedan promover. Lo que cabe es que se pueda dar seguimiento a las normativas que se trabajaron en el anterior periodo. El presidente Daniel Noboa, la vicepresidenta Verónica Abad y los legisladores estarán en funciones hasta mayo del 2025. En ese mismo año, nuevamente tendremos elecciones generales. Javier Ceballos, Noticias 7. Y tras el fin de su mandato, tanto el presidente Guillermo Lasso como el vicepresidente Alfredo Borrero contarán con resguardo durante un periodo específico de tiempo. Esta medida fue tomada vía decreto por el primer mandatario. A continuación les explicamos más detalles. En diciembre, Guillermo Lasso ya no será el jefe de Estado, por ende perderá la custodia del grupo de protección presidencial que ostenta actualmente. Sin embargo, el decreto ejecutivo 906 derogó la disposición del 2021 y en su lugar establece: proporcionar protección y seguridad a los expresidentes y exvicepresidentes y a sus dos cónyuges por periodos de 2 años para el primero y 1 año para el segundo, tanto dentro del territorio nacional como en el exterior. Esto aplica únicamente desde el fin de sus mandatos,
Por eso, expresidentes como Lucio Gutiérrez, Rafael Correa o Lenín Moreno no recibirán seguridad del Estado. Es decir, solo a Lasso, Borrero y sus esposas María de Lourdes Alcíbar y Lucía Pazmiño respectivamente. El experto en seguridad y docente universitario José Luis Castillo explica el por qué se necesita protección a las principales autoridades del Estado. El expresidente, el exvicepresidente han sido autoridades que por su propia gestión han tocado grupos o sectores que se han sentido perjudicados, los mismos grupos delincuenciales organizados. Entonces sí amerita. Sin embargo, Castillo recuerda que desde la emisión del primer decreto de este tema en 2017 han existido modificaciones a la temporalidad del resguardo. Que esto ya amerita una mejor evaluación por parte de la Asamblea Nacional para que esto quede regulado de alguna manera. El decreto también puntualiza que tras un análisis de riesgo, el lapso de protección se podría alargar. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. El presidente Guillermo Lasso entregó equipos médicos al Hospital Eugenio Espejo de Quito, valorados en $5,5 millones. Además, concedió 610 becas para especialización médica, cuya inversión llega a los 46 millones. Son equipos de última tecnología que ya forman parte del inventario del Hospital Eugenio Espejo de Quito. El presidente Guillermo Lasso visitó esta casa de salud y verificó el funcionamiento, entre otros equipos, de máquinas de anestesia con ventilación, torres de cirugía laparoscópica, microscopios quirúrgicos y especialmente un equipo de biología molecular. Se trata de un secuenciador de última generación, el primero en la región, para diagnóstico de cáncer y de enfermedades raras. La inversión de todo supera los $5,5 millones. Con equipos que no los tiene ningún otro país de la región. En lo que va de su gestión, el mandatario informó que más de $9,000 millones se han invertido en el sector de salud. Esto hemos hecho. 4 hospitales nuevos, el equipamiento de uno de los más grandes del país, la modernización de todo el laboratorio del Hospital Eugenio Espejo, que tiene capacidad para atender los exámenes de todo el país. En lo que va del gobierno hemos invertido $98.8 millones en más de 33.500 equipos de salud. Complementariamente se entregaron 610 becas para la especialización de los profesionales de la salud. Se ejecutó una inversión de $46 millones. Sino también apuntalan a un servicio eficaz en cuanto a la salud ecuatoriana. Y las hemos puesto para que las den las universidades e institutos de nuestro país. Según las autoridades, para la atención médica en el Hospital de Especialidades Eugenio Espejo se contrataron más de 150 enfermeras y médicos. Javier Ceballos, Noticias 7. Además, el primer mandatario también se pronunció sobre la situación energética que vive el país. A través de su cuenta X indicó que desde este martes Ecuador recibe energía de Perú entre 30 y 35 megavatios diarios, hasta un máximo de 50 megavatios, que es la capacidad de la red de transmisión. Energía que se suma a la entrega por Colombia, país que desde la semana pasada vende a Ecuador entre 350 a 450 megavatios. El mandatario además indicó que la central térmica Termoesmeraldas 1 empezó a funcionar el sábado 4 de noviembre, misma que suministra 125 megavatios al Sistema Nacional Interconectado. También indicó que empezó el proceso de licitación de la empresa eléctrica de Quito y las distribuidoras para incorporar energía emergente por 465 megavatios. Las ofertas en este caso se recibirán hasta el 11 de noviembre y la adjudicación, conforme al cronograma, se realizará el 17 de noviembre con el fin de que estén en operatividad en diciembre. Finalmente indicó que el gobierno evaluará de forma permanente la situación para determinar la reducción o el fin de los racionamientos de energía en todo el país.
En julio del 2022 fue la primera vez que se instaló el Gabinete Sectorial de Salud para analizar el estado de la infraestructura sanitaria del Ecuador. Este miércoles se reunieron por última vez para hacer una evaluación general de la gestión. El vicepresidente Alfredo Borrero presidió este último encuentro en el que se indicó que los gabinetes de salud suscribieron 390 acuerdos, de los cuales se cumplió el 99%. Entre los hitos que mencionaron en la reunión está la finalización de los hospitales Bahía de Caracas, Manta, Durán y Pedernales, así como la compra de 325 ambulancias nuevas. Además, las autoridades informaron que el 79% de hospitales de la red pública están abastecidos, mientras que los del IES tienen el 78%. Y les contamos que desde el Parque del Arbolito, en el centro norte de Quito, partió la marcha convocada por las juntas parroquiales que exigen al gobierno central el pago de los valores pendientes. La movilización se detuvo en las calles San Agustín y Guayaquil debido al cerco policial que no les permitió acercarse al Palacio de Carondelet, donde buscan reunirse con autoridades del Estado. La marcha pacífica se da a pesar de que el Ministerio de Finanzas emitió un comunicado donde señaló que desde el 2021 el gobierno ha desembolsado 8.246 millones de dólares para el pago a gobiernos autónomos descentralizados, y de este monto 690 millones corresponden a deudas de otros gobiernos que estaban pendientes desde el año 2015. A nosotros nos afectan mucho, más allá aún, con pequeños recursos hemos venido aportando en temas de seguridad, en salud, en los convenios que tenemos con el MIES, con Intel, para poder erradicar la desnutrición infantil. Nos están cerrando en algunos lugares, pues CDI, asimismo en algunos lugares nos han quitado convenios para poder atender a nuestros adultos mayores con y sin discapacidad. Eso es muy lamentable. Asimismo, los puntos de encuentro que existen, en vez de aumentar, están quitándonos esos puntos de encuentro para poder desarrollar también a nuestra juventud y que puedan tener acceso hacia la educación. Desde el Coliseo Julio César Hidalgo, en el centro de la capital, se encuentra nuestra compañera Manuela Bedón para darnos información de la Convención Nacional de Creo, que contó con la presencia del presidente de la República, Guillermo Lasso. Vamos a escucharla. Buenas noches, Manuela. Adelante. Buenas noches, estudios, amigos televidentes. Así es, en la Convención Nacional que realizó el partido político Creo, se realizaron varios anuncios. Entre estos está que el partido político se renueva, formando a nuevos cuadros. Escuchemos lo que dijo el primer mandatario. Vamos a formar nuevos y más líderes en el movimiento Creo para servir al Ecuador, para servir a la familia ecuatoriana. Gente decente y bien preparada para asumir los nuevos retos que tiene el Ecuador. Hoy más que nunca es necesario empezar un proceso de reestructuración que abarque todo el país y que nos encamine a convertirnos en la organización política más sólida y fuerte del Ecuador. Por su parte, el presidente del partido político para América Latina, el Caribe y África, Juan Fernando Flores, mencionó que esto les va a permitir participar en las elecciones que se vienen en el 2025. Escuchemos. Y el 2025, anótenlos todos, 15 meses tenemos para prepararnos, para volver a tener una Asamblea Nacional, un Parlamento andino, una Presidencia de la República, alcaldes, prefectos y todo lo que debe tener. Porque ¿saben qué, señores? Nosotros sí sabemos lo que es perder. Sabemos lo que es perder porque hemos aprendido en el proceso que hay que reconocer. Recordemos que el partido político Creo no participó en las elecciones recientes, ni con binomio presidencial, ni con candidatos para la Asamblea Nacional. Esa es la información que tenemos por el momento. Volvemos de estudios con más. Muy buenas noches. Gracias, Manuela Bedón, con el informe sobre la convención del movimiento Creo. El caso de Paola Roldán abrió el debate sobre la eutanasia en el Ecuador. Juristas sostienen que para ese pedido no sería necesario hacer una reforma a la Constitución, pues esto tomaría tiempo que Paola no tiene.
Hace 3 años, Paola Roldán fue diagnosticada con esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad rara que afecta y destruye las células nerviosas que controlan y permiten mover los músculos. Esta patología ha hecho que poco a poco Paola quede postrada en una cama con un respirador artificial que la mantiene con vida. Ella pide a las autoridades que la permitan acabar con su existencia a través de la eutanasia, que está prohibida en Ecuador. O sea, si bien pensar en despedirme es terrible, que ni siquiera tener la oportunidad de hacerlo es peor, porque es el derecho humano más básico que existe. La Corte Constitucional aceptó a trámite este pedido, pero aún no se tiene fechas de nada, y justamente tiempo es lo que Paola no tiene. Por ello, el organismo constitucional debería ser célere en tratar el caso, así lo sostiene la jurista Sibel Martínez. Y lo más importante sería que la Corte actúe de manera célere en este caso y quizá un poco homologando a lo que pasa en Colombia, establezca un protocolo con requisitos a cumplirse, en donde hay un comité multidisciplinario que puede evaluar esta petición. Según Martínez, lo que se debería interpretar es el artículo 144 del Código Orgánico Integral Penal, que sanciona el homicidio simple, para que las personas que asistan a un caso de eutanasia no tengan procesos penales. Quien asiste a una persona, tal como está concebido ahora, ¿no es cierto?, el COIP, enfrenta cargos de una pena privativa de libertad de 10 a 13 años. Aún así, digamos, sea una voluntad, ¿no?, de esta propia persona que solicita esta asistencia. Pero a futuro dice, sí se debería hacer una reforma a la Constitución para permitir la eutanasia en otros casos. Y esto podría ser tema de análisis de la nueva Asamblea Nacional, pues el suicidio está presente en personas con enfermedades catastróficas. El suicidio por esta causa, por una enfermedad terminal, es la cuarta decisión que se toma, digamos, a nivel del país, y la tercera causa en Quito. Es decir, hay personas que deciden morir en casa y se suicidan por tener una enfermedad terminal. Mucha gente se cuelga, se lanza del balcón, se toma pastillas, porque el Estado no ofrece una salida digna, amorosa, contenida para la gente que ya está sufriendo. En todo caso, el debate está abierto, tanto para los jueces de la Corte Constitucional, así como en la sociedad civil. Edison Saavedra, Noticias 7. Según los datos del Ministerio de Salud, la cifra de morbilidad por diabetes tipo 2 es de 500.000 de personas. La obesidad es uno de los principales factores que permiten el desarrollo de esta enfermedad, que también afecta a niños. En la siguiente nota les contamos cómo prevenirla. Como consecuencia de los malos hábitos, las personas tienden a desarrollar obesidad, la cual puede desencadenar en diabetes del tipo 2, que está caracterizada por ser ocasionada por factores externos. El doctor Pedro Aguilar, endocrinólogo del Hospital Pediátrico Vaca Ortiz, explica que este corresponde entre el 90 y el 95% de los diagnósticos. Habitualmente la tipo 1 fundamentalmente debuta en la niñez, mientras que la tipo 2 fundamentalmente puede debuta en el adulto. En el caso de la diabetes del tipo 2, lo fundamental es la prevención. Puede llevar a tratamientos a veces dietéticos, a veces dieta y tratamiento por vía oral. Mientras que en la del tipo 1 es la rigurosidad de los tratamientos. La insulina, que siempre la vamos a usar, la dieta, que va a estar muy aparejado, el ejercicio físico, y estos son los 3 pilares que normalmente se dicen. Cristina López fue detectada con la enfermedad a los 9 años y cuenta que aprender a vivir con la enfermedad ha sido sacrificado. Uno se va acostumbrando y ya lo va haciendo de mejor manera, ¿no? Y el hospital me ha ayudado mucho física y mentalmente, porque podemos sentir el apoyo que nos brindan con todas las charlas, todos los programas que hacen, para que nos sintamos parte de una comunidad y que veamos y entendamos que no estamos solos. Si usted en casa ve algún miembro que presenta alguno de estos síntomas, podría tener diabetes, un aumento de sed y las ganas de orinar. Los niños podrían mojar la cama en las noches. Existe un aumento o disminución del hambre, cansancio, visión borrosa, en algunos casos entumecimiento u hormigueo en los pies y en las manos.
Desde enero hasta septiembre de este 2023, en el Ecuador la cifra de morbilidad por diabetes mellitus tipo 2 es de 507.727 personas y las consultas han sido 677.613. Este próximo 14 de noviembre se conmemora el Día Mundial de la Diabetes, día que busca generar conciencia sobre el impacto de esta enfermedad en la salud de las personas. Manuela Bedón, Noticias 7. El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, defendió la decisión del municipio de colocar un cerco eléctrico en las rejas del malecón, justamente para evitar que comerciantes informales se tomen el área. En su espacio radial, el burgomaestre dijo que está consciente de que sacar las rejas del malecón era su ofrecimiento de campaña, pero la actitud de los comerciantes informales llevó a tomar medidas más drásticas. La decisión de poner un cerco eléctrico desde la calle 10 de agosto hasta la calle Loja se tomó hace un mes, pero ningún funcionario del municipio se había referido al tema. Nosotros nunca vamos a coartar la posibilidad de trabajar para los comerciantes informales, pero tiene que ser con orden. Pues, y nosotros que salimos del municipio de Guayaquil, a veces veíamos que se trepaban las rejas y eso no puede pasar, pues, y me duele en el alma y así me insulten o digan lo que sea, lamentablemente, y sí, es contradictorio con lo que dije en campaña, que saquemos las rejas. Yo no me escondo ni me hago loco, pero tengo la suficiente madurez para poner la cara y decir que sí, estábamos equivocados con el proyecto de sacar las rejas y hoy más bien, en vez de sacarlas, tuvimos que ponerle cerco eléctrico. ¿Mucho desorden? Mucho desorden. Y les contamos que por los 200 años de provincialización de la provincia del Guayas se efectuó un desfile en el centro de Guayaquil. Los detalles se los contamos a continuación. El gran desfile por Ti Guayas se dio con la participación de varios colegios invitados de Guayaquil en estos 203 años de provincialización. Junto a autoridades de gobierno celebraron con orgullo estas festividades, dejando un mensaje de trabajo que se realiza por el bienestar de los cantones. En Guayaquil y en los 25 cantones de la provincia, una sola bandera, la bandera del Guayas, pero también una bandera, la bandera blanca, la bandera de la paz, la bandera de la unidad y de la esperanza. Entonando las melodías del Guayas con la bandera de la provincia, se registró este desfile en la avenida Malecón en el centro de Guayaquil. Estudiantes acompañados de los docentes y los padres de familia quienes caminaron junto a sus representantes. Muy lindo desfile por aquí la ciudad de La Perla, gracias al Colegio de la Armada, que es donde se representan mis hijas. Es muy lindo que estén en este lindo desfile. La primera vez emocionada porque primera vez toman en cuenta la escuela y uno como padre se siente contento. Siempre que hay los desfiles yo ahí estoy. Bueno, el día de hoy festejando la provincia del Guayas en todo. Orgullosa de ser guayaquileña. Como este se desarrollaron otros actos por la fiesta provincial, donde también se dieron otras presentaciones en el transcurso de este día. Cine Raíces es una propuesta para dar a conocer sobre nuestro patrimonio cultural a través de cortos documentales. Los 19 ganadores financiaron sus trabajos gracias a una de las líneas de fomento del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. Veamos. Lugares le conocen como guineo. Estos son algunos de los cortos documentales que se podrán visualizar en Cine Raíces, una propuesta para dar a conocer el patrimonio cultural a través de la pantalla. Maura, por ejemplo, cuenta la historia de una mujer de 84 años de la comunidad Libertador Bolívar, quien con una voz dulce y agrietada recita en versos amorfinos. Así lo explica su director, Gabriel Páez. Que siempre a los abuelos y a las abuelas se las va relegando esa importancia que tienen los adultos mayores y la necesidad de que nos demos un espacio y un tiempo para escucharlos, ¿no? Pero esta producción se dio gracias al financiamiento del Instituto Nacional de Patrimonio. Y bueno, dijimos que esta era una buena oportunidad para presentar este proyecto. Maura la conocimos hace 12 años más o menos
y desde entonces tenemos las ganas y esta idea de hacer una película sobre ella. María Catalina Telo, directora del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, explica que existen 5 líneas de fomento: la de promoción y difusión, investigación sobre patrimonio cultural, artesanía tradicional y patrimonio, intervención de arquitectura vernácula y repositorio de la memoria social. Estas líneas de fomento de la memoria social y patrimonio cultural se implementaron desde el 2021. Esto es una política pública del Ministerio de Cultura, es decir, garantizamos que este próximo año mínimamente existe ese $1.800.000. El festival se llevará a cabo en el 8:30 desde este 8 de noviembre hasta el 10 de noviembre, en el horario de 6 de la tarde a 8 de la noche de manera gratuita. Sin embargo, los 19 cortometrajes permanecerán en la cartelera de este cine, dentro de la programación habitual para que los pueda ver la ciudadanía. Manuela Bedón, Noticias 7.